En esta mañana quiero compartir el tema que el Señor puso en mi corazón y le he llamado José fue fortalecido y bendecido. Dos cosas que yo encuentro aquí en estos dos versículos. Que José fue fortalecido y bendecido. Quizá tú te preguntas esta mañana, bueno, ¿por qué? ¿Por qué habrá sido José fortalecido y también bendecido en estos dos versículos por medio de su padre antes de morir? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios, nos da a nosotros en esta mañana la respuesta. En primer lugar, porque José fue un hombre que tuvo temor de Dios en su vida. En el capítulo 42 del libro de Génesis, capítulo 42, observemos aquí que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Génesis capítulo 42 y en el versículo 18, José había reconocido a sus hermanos vinieron ante él, él los había metido preso por 3 días, había pedido a su hermano Benjamín que lo trajeran allí, y noten lo que dice en el capítulo 42 y en el versículo 18. Observemos, esa es la escena más o menos. Dice el versículo 18, y al tercer día les dijo José. Al tercer día, ¿qué ocurre cuando la Biblia habla del tercer día? Siempre tiene que ver con la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Siempre, al tercer día, esa frase tiene que ver con él. Al tercer día le dijo José, haced esto y vivid. Luego agrega, yo temo a Dios. José abiertamente le está dando aquí a sus hermanos una pista, pero ellos no lo entendieron. José no le estaba diciendo yo temo a los dioses de Egipto, sino que él le dijo a ellos, yo temo a Dios, a Jehová Dios, al Elohim de los hebreos. Eso significa, mi amigo y mi hermano, que si tú quieres ser fortalecido y bendecido, debes de aprender a confiar y creer en Dios. Esa es la base. Esa es la base de todo lo que vemos enseguida. No solamente eso, yo veo abiertamente que también José supo en su vida que el hombre cosecha lo que siembra. Hablando el apóstol Pablo, vamos a pedirle a él que nos hable esta mañana en el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, el capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo nos regala unos versículos diciendo lo siguiente en Gálatas capítulo 6. Entonces hemos visto que porque José fue un hombre que teme a Dios, porque también José supo que el hombre cosecha lo que siembra. Gálatas capítulo 6 en sus Biblias y el versículo 7 y 8. Noten lo que dice Pablo aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora bien, esto lo vemos abiertamente en este capítulo 49 del Génesis y los versículos 24 y 25. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al leer las bendiciones de
Jacob o Israel a José, vemos que las bendiciones que este hombre le da a su hijo, a José, fueron las bendiciones más grandes que le dio a uno de sus hijos. No solamente bendijo a José, sino que también bendijo a los dos hijos de José. Fue bendecido el padre y los dos hijos. Tres. Los tres fueron bendecidos. Qué interesante. También José me enseña que porque él, José, fue bendecido tanto, fortalecido y bendecido tanto más que sus hermanos, porque José nunca, es lo que José me enseña en la Biblia, nunca se cansó de hacer el bien. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es impresionante, hermanos, al pensar en la vida de este hombre y ver que su padre dice que las manos de José, los brazos de José fueron bendecidos, fortalecidos. Me hizo pensar mucho en este hombre llamado José. Y mirar por qué él fue fortalecido y bendecido. Encontré 5 cosas que la reduje a 4. 4 razones por las cuales Jacob dice aquí en el libro de Génesis capítulo 49, en el versículo 24, lo siguiente: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Se fortalecieron. Yo me pregunté cómo, por qué. Y aquí en este mismo versículo 24 encontramos la primera razón. Por el fuerte de Jacob. José aprendió a confiar en el fuerte de Jacob. Observe el versículo 24, por favor. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos, observen, del, ¿qué dice? Del fuerte de Jacob. Por el fuerte de Jacob. ¿Qué le llama atención en esa frase? Por el fuerte de Jacob, en esas 3 palabras. ¿Qué le llama atención? Obsérvelo. Está con mayúscula. No está diciendo, por favor, que Jacob fue fuerte. De ningún modo. Porque nosotros sabemos que Jacob en toda la vida fue débil. En su temperamento, su manera de ser. En toda la vida. En el amor, en el temor que sentía y muchas cosas, ¿verdad? Allí está hablando de Jehová Dios. ¿Quién le fortaleció? Sus manos y sus brazos fue Jehová Dios. El fuerte que fue capaz también de fortalecer a Jacob cuando Jacob tuvo que presentarse y ver cara a cara a su hermano Esaú. Él no quería, dividió todo su equipo entre los primeros, su concubina con los hijos y al último colocó a su amada con sus hijos y él era el final. Y con un montón de regalos tratando de comprar a su hermano. ¿Verdad? Con mucho temor. Y Jacob aprendió que cuando él confía en Dios llega a ser fuerte. Porque cuando el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo mismo se le aparece y lucha con él. Y el ángel le dice a Jacob, suéltame porque el alba ya
Ya está. Jacob llegó a decirle, no te dejaré, no te soltaré hasta que me bendigas. Cuando él aprendió a luchar con Dios, cuando aprendió a colocar a Dios en primer lugar en su vida, él entendió que no importa cuán débil sea el hombre, Dios es fuerte. Solo hay que probarlo. Así que aquí el padre le dice, por el fuerte de Jacob, por él fue fortalecido José, para poder soportar todo lo que tenía que venir y por todo lo que este hombre habría de pasar. Interesante. Es el fuerte de Israel. Noten aquí, hermanos, que está la palabra fuerte con mayúscula, porque se refiere a Jehová Dios. Un título, una descripción de la persona de Dios. Si no me creen, vamos al libro de Isaías, capítulo 1, por favor. Isaías 1. ¿Qué nos dice la escritura, la palabra de Dios, aquí en este hermoso libro, que muchos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, que tiene 66 capítulos como la Biblia tiene 66 libros, donde está abiertamente el Evangelio? Habla mucho del Evangelio, este libro de Isaías. Isaías capítulo 1 y en el versículo 24, veamos por favor. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, observen, el fuerte de Israel. Allí está describiendo a Dios una vez más como el fuerte de Israel en Isaías capítulo 1 y en el versículo 24. Y noten una vez más que la palabra fuerte está con mayúscula porque se refiere a Jehová Dios. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 en sus Biblias y en el versículo 8. Isaías capítulo 44. Y en el versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, dice Dios. No hay Dios sino yo. No hay, sigue hablando Dios, no hay fuerte. No conozco ninguno. Lo que está diciendo el Señor aquí al profeta, que no hay otro más fuerte que Dios. No hay ninguno. Hay muchos que han querido minimizar a Dios. Muchos se han burlado de Dios. Muchos han dicho que Dios no existe. Y uno de los científicos más reconocidos en todo el mundo dijo que Dios no existe. Y mire cómo Dios lo tiene en una silla de ruedas, que ni siquiera puede hablar. Y todo el mundo lo adora. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Y note que la palabra está hablando con mayúscula y Dios mismo se refiere a sí mismo como el fuerte de Israel. No conozco ninguno. Por esa razón, Jacob, al referirse a su hijo José, le dice que el fuerte de Jacob le fortaleció. Pues muchos ataques recibió él. En el mismo, los primeros versículos de la bendición que ya lo hemos pasado, muchos ataques recibió este hombre. En segundo lugar, José fue fortalecido y bendecido, primero por el fuerte de Jacob, segundo por el nombre del pastor. Vamos allá, por favor, otra vez a el libro de Génesis, capítulo 49, que es nuestro texto base que estamos estudiando. El texto base, Génesis capítulo 49, versículo 24, 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor.
por el nombre del pastor. Qué interesante. La Escritura, la palabra de Dios nos dice que ese nombre del pastor, el cual es Jehová. En sus Biblias, en el libro de Salmos, hace mucho tiempo atrás yo compartí un estudio acerca del Salmo 23. Y hasta la fecha nunca lo he podido hallar en todos mis archivos cuando tenía ciertos computadores, no sé qué, cómo se me extravió. Dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, dijo el salmista, nada me faltará. El salmista aquí, David, está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe que aquí, en este capítulo, el salmista está describiendo su situación, comparándola con la situación de su pueblo Israel, cuando se encuentra o se encontrará Israel, como se encontraba David en la persecución en aquel entonces, en la tribulación. Este es un cuadro del judío en la tribulación. Jehová es mi pastor, dijo David, pero agrega, nada me faltará. Nosotros, hermanos, debemos aprender a confiar en Dios. La confianza en Dios es lo que hizo la diferencia en muchos hombres de Dios en la Biblia. Lo que ocurre que para muchos de nosotros, la Biblia es un libro añejo, un libro aburrido, un libro que solo se tiene aquí. Hay muchos creyentes, especialmente en esta iglesia, que tienen la cabeza cuadrada, que casi se parece a un libro. Pero que no viven la Escritura, la palabra de Dios. No la experimentan. Es triste esto. Es lindo cuando algún creyente de nuestra iglesia sale de nuestra iglesia y llega a otra. Son una tremenda bendición. Como los que salieron hace poco. Algunos. Están brillando para la gloria de Dios en sus iglesias. Pero no tan solo nosotros tenemos que tener conocimiento, sino vivir lo que creemos. Experimentarlo en la práctica. Y sacar de nuestro vocabulario el lenguaje. Sí, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, yo sé lo que tengo que hacer. Pero el problema está que no lo hacemos. Hazlo. La respuesta es hazlo. ¿Cuándo? ¿Verdad? Mucha teoría. Como el joven rico que llegó al Señor Jesucristo y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, sabiendo que era rico, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, porque ese hombre amaba mucho el dinero. Primero Jesús le dijo, guardar los mandamientos. Es lo primero que le dijo, guardar los mandamientos. Eso lo he guardado desde mi juventud, desde que soy chico. ¿Qué más me falta? Estoy perfecto en eso, ¿verdad? Hubiese sido un creyente maravilloso. Pero luego el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se fue triste, concluye el pasaje, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La pregunta es, ¿quería realmente ser salvo? Pues por esa razón llegó a Jesús. Pero cuando Jesús le da la respuesta correcta, él dijo, no. Como los discípulos le dijeron al Señor en el capítulo 66 de Juan, dura esta palabra. No, eso no me gustó. La verdad, estábamos re conversando, pero eso no me gustó. Nosotros tenemos que vivir lo que creemos. Así que José, primero, fue fortalecido y bendecido porque aprendió a confiar en el fuerte de Jacob. Aprendió por el nombre del pastor.
por el nombre del pastor, porque no era un pastor común y corriente, ya vamos a ver quién era aquel pastor, el cual es Jehová. Él es el pastor, ¿verdad? En San Juan capítulo 10, versículo 11, nos dice que el cual, el pastor, el nombre del pastor, es Jesucristo. San Juan capítulo 10. Observemos aquí en San Juan capítulo 10, por favor, en sus Biblias. San Juan capítulo 10. Y en el versículo 11, Jesucristo hablando dijo, yo soy el buen pastor. Noten, Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el buen pastor. Jesucristo. Por el nombre del buen pastor. Por Jehová. Por Jesucristo. El buen pastor. Y no solamente eso, sino que veamos por favor lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 13, en cuanto al pastor. Da otra descripción muy interesante. Hebreos capítulo 13, observen por favor lo que dice la Escritura. Y en Hebreos capítulo 13 y en el versículo 20. Observemos lo que dice el apóstol. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, observen, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, porque Él tiene dos tipos de ovejas. Él hablándole a los judíos dijo, a los judíos le dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Los hebreos y la iglesia. Él es el gran pastor de las ovejas, por el nombre del pastor. José fue fortalecido y bendecido por el fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, pero tenemos otro. Volviendo por favor a nuestro pasaje clave, nuestro pasaje que estamos estudiando en Génesis capítulo 49 y en el versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor y por la roca de Israel. Noten que allí la palabra roca, ¿cómo está? Con mayúscula, porque no se refiere a una peña, no se refiere a una roca literal, no se refiere a algo que está en la tierra, a la roca de Israel. Veamos. Entonces, ¿en quién estaba confiando este José? ¿Cuál es la roca de Israel? Para poder entender esto, tenemos que escudriñar la Escritura, la palabra de Dios. Y la misma Biblia nos describe a nosotros cuál es la roca. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Aquí encontramos que el Espíritu Santo de Dios, a través de Moisés, nos dice quién es la roca. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice, voy a leer el versículo 3 por causa de contexto. Deuteronomio 32, 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Versículo 4, Deuteronomio 32, 4. Él, ¿quién? Jehová Dios, según el versículo 3. Él es la roca. Noten que está con mayúscula. Él es la roca cuya obra es perfecta.
Agrega, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿De quién está hablando? De la roca. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Ni un pecado en Dios. Agrega, es justo. Ahora noten que cambia, eso se llama el género. Está hablando de la roca, género femenino, porque hablando de roca, por eso le llama la, pero cuando llegamos al final, dice que es justo y recto. Cambia el género, ¿por qué? Porque ya ahora no está hablando de la roca que nosotros creemos, sino de Jehová Dios mismo, de una persona masculina. Dios es recto, es justo y recto. José fue fortalecido y bendecido porque él creyó en la roca, que es Dios. Porque Dios es justo y recto. Lo vemos en toda la vida de José. Allí encontramos en este mismo capítulo 32 del libro de Deuteronomio que nos describe una vez más esta roca, la roca, ¿verdad? Que es una roca que provee salvación. Observemos, por favor, versículo 15, Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jerusún y tiró coces. Esa misma palabra la usa el Señor con Pablo en Hechos, ¿verdad? Coces. Y luego dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció, porque está hablando aquí de aquel individuo, y menospreció, observen, la roca, está con mayúscula, la roca de su, ¿qué dice? Salvación. Entonces no está hablando de una piedra, si estamos hablando en griego, no está hablando de una petra. Está hablando de una persona, no está hablando de una roca, no está hablando de una piedra, está hablando de una persona porque esta roca salva y no hay ninguna piedra, ninguna petra que pueda salvar, sino tan solo Jehová Dios o Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y punto. Amén. Entonces José estaba confiando en Jesucristo, en Jehová Dios del Antiguo Testamento y en el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Pablo nos lo aclara en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 y en el versículo 4. Vamos a Primera de Corintios, primera carta al apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10 y en el versículo 4. Observemos por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron, aquí Pablo está describiendo a los hebreos, ¿verdad? En el capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Noten, y la roca, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice, era Cristo. Y la roca, dice Pablo, era Cristo. José fue fortalecido y bendecido por la roca de Israel, por el Jehová Dios del Antiguo Testamento y por el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Maravilloso. Por eso yo veo aquí la palabra de Dios, cómo ella nos puede hablar tanto de acerca de un individuo. José fue fortalecido y bendecido. Versículo 25. ¿Por qué más? ¿Por qué otra razón? Vamos por favor a Génesis capítulo 49 y en el versículo 20, voy a leer para seguir la idea 24 y 25. Génesis 49, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, por la roca de Israel, versículo 25, y por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios
omnipotente, el cual te bendecirá. El Dios de tu padre, el que yo me salté, porque sabemos a quién es Él, nos hemos referido. Pero yo veo por el Dios omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? Que tiene todo el poder. No hay nadie que tenga más poder que Él. Jehová Dios. Y Jacob le está diciendo a su hijo, antes de morir, están quedándole minutitos. Tenemos que entender esa escena, como un hombre, antes de morir, aún lúcido, está bendiciendo a los hijos, porque tan solo le quedaba Benjamín. Después de José pasa a Benjamín y dice, termina de bendecir a Benjamín, encoge los pies y expira. ¡Qué interesante! Por el Dios omnipotente. ¿Quién es ese Dios omnipotente? Fue el Dios que bendijo a los patriarcas. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 6. Observemos aquí en Éxodo y el capítulo 6. Interesante lo que dice aquí en Éxodo capítulo 6, versículo 2. Éxodo, capítulo 6, versículo 2. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Noten allí. Dios hablando le dice, yo soy Jehová. Y noten que el Espíritu Santo permitió que los escribas pusieran la palabra de Jehová con mayúscula. Yo soy Jehová. Versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cómo les apareció? Él mismo dice en el versículo allí, como Dios que dice omnipotente. Y noten que la palabra omnipotente está con mayúscula. Como el Todopoderoso. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, sino a los patriarcas. Y ahora, Jacob aquí, antes de morir, está bendiciendo a su hijo José, mostrándole lo que iba a venir, y por lo que había pasado y lo que iba a venir. Y le dice que él va a ser y fue bendecido por el Dios omnipotente, el Todopoderoso, el cual solo se apareció a los patriarcas. Ese que solo se apareció a nosotros, te va a bendecir y te ha bendecido a ti. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Veamos lo que dice la Escritura en la palabra de Dios aquí, en Génesis capítulo 28. Versículos 1 en adelante. Dice Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios, observen, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¡Qué maravilloso! Isaac bendice a Jacob. Por el Dios omnipotente. Jacob ahora está muriendo, se recuerda de la palabra de su padre y les repite esa palabra ahora a su hijo José. Veamos Génesis 35, por favor. Génesis capítulo 35, versículos del 10 en adelante. Génesis capítulo 35, versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob,
Dios hablando con Jacob. Y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Observen, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y en este momento en que Jacob está bendiciendo a José, se acuerda de las palabras que Jehová Dios, le había dicho a él. Y cómo Dios se había referido a sí mismo al hablarle a Jacob como el Dios omnipotente que le bendijo. Ahora, el hombre, para poder ser salvo, tiene necesariamente que creer a lo que dice la palabra de Dios. Y veamos qué es lo que la palabra de Dios dice al hombre en cuanto a la salvación en el libro de los Hechos, capítulo 4 y en el versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Algo curioso encontramos aquí. Hechos, capítulo 4, los Hechos de los Apóstoles, que ya en unos meses se verá con más detención en la clase escuela dominical este pasaje. Hechos 4:12. Observe. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro, ¿qué dice? Nombre. No hay otro nombre. Y dijimos hace un rato, por el nombre del pastor, José había sido fortalecido y bendecido por el nombre del pastor. Aquí el Espíritu Santo está diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre y ese nombre se llama Jesús, Jesucristo. No hay otro nombre, por el nombre del pastor. Qué interesante. El creyente, al creer en ese nombre, puede tener salvación. Al creer en ese nombre. En el libro, primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice aquí. En primera carta de Juan, capítulo 5, miren en el versículo 13. Hablando aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué cosas? La palabra de Dios. ¿Para qué no escribió la palabra de Dios Juan? Para que creáis en el ¿qué? En el nombre del Hijo de Dios. Y allí Hijo está con mayúscula porque se refiere a Jesucristo. No se refiere a nosotros como creyentes. Estas cosas escritas a vosotros, que creéis a lo que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 2 veces enfatiza el Espíritu Santo a través de Juan la importancia de creer en el nombre del Hijo de Dios. Y ese nombre es Jesucristo. Por el nombre del pastor José fue fortalecido y bendecido. Nosotros, como creyentes, hoy en día tenemos la responsabilidad de anunciar el nombre de Dios. Era una responsabilidad que Dios les dio a los hebreos y una responsabilidad que nos da también a nosotros.
muchos pasajes conocemos, pero quiero invitarle al libro de Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, en sus Biblias, por favor. Éxodo capítulo 9 y en los versículos 13 en adelante. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Entonces, aquí está hablando a Faraón, Moisés a Faraón. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que sirva a Jehová, Dios. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas, observen, que no hay otro como yo en toda la tierra. Era el mensaje de Jehová Dios a Moisés, para que Moisés lo diga al faraón en Egipto. 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas. Observen lo que le dice. Y serás quitado de la tierra. Observen. Y serás quitado de la tierra. 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, en Faraón, mi poder. Y para que mi nombre, observen, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuándo se cumplió este pasaje? Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Y por temor y miedo estaban todos frente al mar. Y de repente se vuelven y venía una nube de tierra, un tierral tremendo. Faraón con todos sus carros del ejército corriendo tras de los hebreos. Los hebreos estaban encerrados por cerro, por cordillera aquí, para que me pueda entender, por otra cordillera allí, y mar. Y atrás los hebreos. Los egipcios, perdón. Imagínense. Cuando Dios le dice a Moisés que tocara las aguas se abrieron, cruzaron los hebreos por tierra seca. Cuando había salido el último hebreo cruzando el río, el Mar Rojo, cuando salió el último, comienzan a entrar todos el ejército egipcio con Faraón a la cabeza. Cuando iban por la mitad, se cierran las aguas. Allí murió. Usted le puede leer en la Biblia, en el cántico de Moisés, Faraón y todo el ejército. Y vean, hasta el día de hoy, ese país nunca se ha podido parar. Si no fuera por las pirámides, ¿cómo estaría Egipto? Lo que mantiene a ese país en pie es solo los turistas que van a ver las pirámides. Qué tremendo. Mi nombre lo sabrán todos. Cuando ellos cruzaron, esa noticia, si ustedes leen el libro de Éxodo, si les gusta leer la historia, van a encontrar que eso corrió, hermano, la noticia de lo que Dios hizo, cómo abrió el Mar Rojo, cómo mató a todos los egipcios, y corrió por todas partes de aquel entonces en el mundo. Y el nombre de Jehová, corrió por todo el mundo de aquel entonces, según la historia. San Juan, capítulo 10, por favor. San Juan 10. Dice el libro de San Juan, capítulo 10. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, versículo 28. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? El pastor. Por el nombre del pastor, Jesucristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú te consideras una oveja del Señor, tu responsabilidad es seguir al pastor. Hay muchos creyentes que dicen, yo soy creyente, soy un hijo de Dios, yo soy un buen cristiano y mucho bla bla, politiquería religiosa, mucha. Pero la Biblia siempre resalta los hechos. Aquí hemos visto abiertamente a este hombre y hemos hablado mucho de José. Pero lo que le vale es lo que José hizo. Y aquí la Escritura dice en el versículo 27, San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una verdadera oveja, un verdadero cristiano es aquel que sigue a su pastor, al Señor Jesucristo, y el que hace la voluntad de Él. Como dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo mismo, en su palabra, la Biblia, en San Juan capítulo 7, San Juan 7, y versículo 38. Observen, el que cree en mí, como dice la Escritura. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo levanto la mano, yo soy salvo. Pero el punto es, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura. Si tú quieres ser fortalecido, mi hermano, y quieres ser bendecido en tu vida, tienes que creer en tu vida y hacer. Por eso que José fue bendecido tanto en su vida, porque él no solamente fue un hombre de teoría, sino que fue un hombre de práctica. Él vivió lo que creyó. Su padre le bendijo y dijo que iba a ser fortalecido y bendecido por el fuerte Jacob, por el nombre del pastor, por la roca de Israel y por el Dios omnipotente. Porque él vivió en su vida lo que creyó. Cosechó lo que sembró. No hay ningún hijo de Jacob que haya sido más fortalecido y bendecido que José. Como dice el proverbio popular, el que quiere celeste, que le cueste. Pero muchas veces queremos celeste sin ningún sacrificio. Y así no sirve. Mire, aquí en la tierra podemos hacer pillería, pero con Dios no. Oremos. Gracias.